Revisemos ahora las novedades de la versión 2009 de AutoCAD. Considere que asumimos el hecho de que usted ya conoce la versión 2008 y que ha estudiado el capítulo anterior relacionado con la nueva interfaz. Por tanto, ya sabe usar la ventana de comandos, dibujar y editar objetos, etc. Si en cambio ha decidido aprender AutoCAD 2009 sin tener conocimientos previos y sin preocuparse por la versión 2008, entonces le sugiero que lea el libro a la par que va consultando su apéndice, el cual le iré indicando la equivalencia entre el comando estudiado y su ubicación en la cinta en la nueva versión. En tanto, veremos algunas novedades de la versión 2009. Una de ellas, por ejemplo, recordará que en el capítulo 19 estudiamos la ventana de propiedades que mostraba precisamente el conjunto de propiedades de un objeto. Ahora, en la versión 2009, podemos seleccionar un objeto cualquiera y rápidamente aparece una ventana llamada de propiedades rápidas, la cual muestra de manera simplificada las propiedades más importantes del objeto seleccionado. Si yo hago clic en su barra de desplazamiento, observe que ésta se expande mostrando algunas propiedades adicionales. No presenta todo lo que puede presentar la ventana de propiedades completa, pero da una manera muy rápida para acceder a las mismas, y las cuales, como recordará también, pueden ser editadas con lo que se modifica el objeto en sí. Por ejemplo, si cambio su centro, la ubicación del círculo se va a modificar. Si modifico su radio, el tamaño del círculo se va a modificar también. Voy a hacerlo más pequeño. Y así sucesivamente. La ubicación de esta ventana de propiedades rápidas depende de lo que configuremos en su menú contextual. He hecho clic en el botón que está abajo del botón para cerrarla y tenemos aquí la opción modos de colocación, que es junto al cursor, como la que operó en este momento, o bien de manera flotante, lo cual aparecería de manera flotante siempre en una ubicación específica de la interfaz. Por ejemplo, voy a cerrar o dejar de tener seleccionado el objeto, con lo que la ventana de propiedades se desactiva. Voy a seleccionar el objeto siguiente y observe cómo es que ahora, en lugar de aparecer junto al cursor o cerca del cursor, aparece en su última ubicación. Si modificamos otra vez esa opción del menú y escogemos un nuevo objeto, volverá a aparecer muy cerca de nuestro cursor. En el mismo menú, además, podemos nosotros seleccionar qué propiedades del objeto van a aparecer en esta ventana. Si pulso el botón personalizar, se abre un cuadro de diálogo, el cual es el mismo que sirve para modificar la interfaz de AutoCAD, pero ahora tiene una sección dedicada precisamente a esa ventana de propiedades rápidas. Para el objeto seleccionado, yo puedo indicar qué propiedades quiero que aparezcan en esa ventana. Por ejemplo, el grosor de línea, en el caso para las líneas, o sus elementos de geometría. Por ejemplo, el de sus puntos iniciales y sus puntos finales. Si yo escojo otro objeto, puedo modificar la colección de propiedades que van a aparecer en esa ventana, e incluso puedo modificar la lista de objetos que quiero que tengan una ventana de propiedades relacionada. Para esto hago clic en este botón, me aparece una nueva ventana en la cual aparecen todos los objetos de AutoCAD, y con ella yo podría activar algunas que desde ese momento van a tener su propia ventana de propiedades. Algunos detalles adicionales del comportamiento de la ventana de propiedades rápidas se configuran también en su menú contextual. Observe que al pulsar aquí tenemos una opción que se llama parámetros, que sale una ventana que debemos conocer, toda vez que es la misma en la que se configura el comportamiento de la referencia a objetos, el rastreo polar y la entrada dinámica, solo que ahora incluye una ceja nueva llamada propiedades rápidas. Se trata del cuadro de diálogo, parámetros de dibujo, en donde nosotros podemos indicar si la ventana de propiedades rápidas está activa o inactiva,
Si abre para todos los objetos o solo los que están definidos, su ubicación e incluso su tamaño dado por la altura de líneas de filas que presenta de propiedades. Si usted utiliza Windows Vista, seguramente habrá notado que al ubicar el cursor del ratón sobre un botón de la barra de tareas, el cual corresponde a un programa o una ventana abierta, se abre una pequeña simulación del contenido de dicha ventana, algo como esto. Si movemos el cursor al siguiente botón sin pulsar en él, también se vuelve a abrir la pequeña simulación de lo que tengamos abierto en pantalla. Con esa misma idea, el botón Vista Rápida de Presentaciones muestra en pequeñas ventanas vistas en miniatura de las presentaciones contenidas en el dibujo, las cuales estudiamos en el capítulo 27. De este modo, es rápido, fácil e intuitivo ir del espacio modelo a cualquiera de las presentaciones del dibujo. Para ello utilizamos este botón de la barra de estado, el cual, como decíamos, abre esta pequeña lista de miniaturas de las presentaciones del dibujo. Al hacer clic en una de ellas, el área de trabajo se conmuta a esa presentación, a otra, o vuelve a la vista modelo. Observe que cada una de estas miniaturas tiene además botones adicionales para mandar a trazar la presentación deseada. Estas herramientas las podemos cerrar aquí. Con esa misma lógica, también tenemos el botón de vista rápida de dibujos abiertos, que muestra en miniatura todos los dibujos que tengamos en nuestra sesión actual de AutoCAD, y en un segundo nivel muestra las presentaciones, de modo tal que es posible pasar a otros dibujos o directamente a alguna de sus presentaciones. Ese es el botón siguiente de la barra de estado. Y es otra de las novedades de esta nueva versión de AutoCAD. Observe que aquí tengo varios dibujos abiertos. Al escoger uno, en un segundo nivel, tengo sus presentaciones. Aquí podría, por ejemplo, cambiar al modelo. Regresar a mi vista rápida de dibujos abiertos. Ir a ese modelo. Regresar, ir al que sigue, etcétera. Y otra vez cerrar la herramienta con este botón o dejarla si es que necesito por alguna circunstancia estar conmutando entre dibujos y sus presentaciones.